Pues ya estamos por aquí, es lunes, me encanta, número 10 de noviembre, y este es Yoga en Podcast, un espacio para difundir el linaje de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, todos los acontecimientos, los eventos y también, por supuesto, los personajes como quien me acompaña en la conducción esta tarde, el maestro Adrián Marceli. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Hola, Mati. Pues aquí conversando de la respiración. Fíjate que hay muchos acontecimientos en la vida diaria que se pasan desapercibidos y cuando ponemos atención a la o focalizamos la respiración en nuestra vida, ya no pasan tan desapercibidos. Te platicaba esto hace un momento antes de que entráramos al aire, cómo me impactó esta semana que pasó. La luna, en el términos del yoga antiguo, se habla de la luna en Tauro, que es la luna en su máxima expansión. Y la respiración tiene también un aspecto que quiero marcar antes de que tú me preguntes. La respiración es un proceso de humanización consciente, es decir, nos hacemos más consciente de nuestra persona, de nuestro ser, como parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces cuando aprendes a respirar, va cambiando tu percepción del mundo. Eso es innegable. Hoy me gustaría que platicáramos un poquito, Matilde, del tema de la respiración y sus variables en el yoga, porque me han preguntado mucha gente. Y además tú sabes que tenemos un seminario más avanzado de vamos a llamarlo así, el manejo de la respiración para entrar en estados lúcidos de conciencia o estados meditativos de conciencia, ¿no? Por ahí estaba yo pensando, pues, somos naturaleza y la respiración nos lo recuerda. Así es, Adrián, pues qué bueno que lo mencionas, justo de eso quería platicar. Hace unos días, algunos de los alumnos me dijeron que querían hablar un poquito más del término de pranayama, porque algunas veces, no sé por qué lo confunden algunas terapeutas o psicólogos, van a hacer pranayama y dicen que es respirar, ¿no? Entonces, dan ciertas pautas de respiración para bajar estrés, para bajar cosas. Entonces, yo quisiera ver la visión de yoguismo, eres todo un experto, sabemos obviamente del tema. Hay un pequeño, libro, yo digo, pequeño porque tienes varias publicaciones y este es como muy básico, tengo entendido, de Pranayama, Pranasangama. Y fíjate que a ese libro le tengo mucho cariño, porque son los apuntes que tomé cuando mi maestro de yoga, el que me formó a mí, me está dando instrucciones del pranayama. Entonces, podría llamarse exactamente como las lecciones iniciales o el método didáctico de la respiración en el yoga. Yo te admiro mucho porque es un libro que está sencillito, bonito. Yo digo pequeño porque yo creo que podría ser así un libro, no sé, de 1000 hojas, no sé cómo le hiciste, Adrián, para poder, tomar como lo más esencial, viene bien encaminadito. Y bueno, eso es parte cuando llevas los diplomados de formación de maestro, todo lo puede leer cualquiera que esté interesado en el tema, es como un, ejemplar didáctico, ¿no? Yo por eso, platicaba con las amigas de cómo se maneja en este momento, que la respiración sirve para calmar, sirve para hacer muchas cosas. Y yo quería que nos expliques la diferencia entre respirar normal, ¿no? Trabajar unas, metodologías de respiración, por ejemplo, en los deportes se manejan también inhales, exhales y todo esto, pero aparte ya el pranayama como una técnica algo más sutil. Entonces, eso es lo que quisiera ver que nos dijeras y pues bueno, le damos la bienvenida a quienes ya se están sumando a la transmisión. ¿Y cómo ves si empezamos por ahí, por esta duda que tienen los compañeros? Porque les justo les platicaba de este libro. Alguien me dijo alguna vez que como que yo tenía una misión, no me gusta la palabra misión, pero como una habilidad que mostrar que es la didáctica, ¿no? Como que ese es el tema fundamental. Entonces, en nuestro linaje de yoguismo, hicimos un esfuerzo didáctico para dividir la respiración en tres niveles diferentes. En la respiración, y yo espero que lo podamos comentar más adelante,
tiene un gran efecto para la salud. Y eso en yoguismo le llamamos respiración vital. La respiración es una fuente importante para la salud física. Luego viene lo que le llamamos nosotros pranayama, que es un término en sánscrito que se divide en dos: fuerza vital, prana, y ayama, que es extensión. Y ese segundo nivel, digámoslo así, está muy enfocado a la transformación de tus emociones. Al Toda emoción, Mati, ya lo hemos comentado, está vinculada con una forma consciente o inconsciente de respirar. Entonces, por ejemplo, en este nivel del pranayama es poderosísimo para uno de los motores de la enfermedad mundial en Occidente, cuando menos, que es el estrés o la ansiedad. Tú puedes hacer respiraciones y quitarte un dolor de cabeza. No te lo digo librescamente, sino yo me quito dolores de cabeza con una respiración sencilla. Y también cuando noto que tengo demasiada ruido emocional porque algo va a pasar, la ansiedad, ¿no? Que a veces es tuyo y a veces por sucesos de tu medio ambiente, y la respiración te permite conducirla. Y luego viene un tercer nivel donde hay que preguntarle a Mati, porque ella es experta ya en ese tema, que es el manejo de la energía. Ya no es tanto respiración, sino el manejo de la energía para poder quitar todo el ruido mental. Yo estoy pensando mucho eso porque llega un momento en la vida de las personas que hay demasiado ruido mental, y a veces está lo que te está sucediendo realmente. Fíjate qué interesante esto que voy a decir. Bueno, a mí me parece interesante. Lo que te está sucediendo realmente o con lo que sucedió en el pasado y por una serie de circunstancias está reactivando en este momento. A veces la práctica de la respiración es el único medio que entramos para enfrentarnos a estas cosas. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes el fallecimiento de un familiar muy querido y estás como entre sueños, no reaccionas, no sientes, no pasa nada. Y tú dices, qué extraño, tanto que lo quería, ¿no? Y en ese momento que sucedió, no te conectas. Y de repente, semanas, meses o años, un acontecimiento. El yoga de la India habla mucho de esto, de los ciclos, ¿no? Por algún suceso de tu cuerpo, de sincronización de tu cuerpo con el medio ambiente. Estoy tratando de usar un lenguaje muy accesible para todos nosotros. Empiezas a sufrir lo que pasó hace meses o años. Empiezas a llorar por la muerte de un perro, ¿no? Entonces, pero ¿por qué lloro si me caen mal los perros, no? Y de repente estás, pero en el drama por eso, y cuando se murió alguien muy cercano a ti, no, es que reactivamos. Y todo ese movimiento parece incomprensible e inmanejable, Mati. La respiración, en los 3 niveles de los que estoy hablando, salud física, emocional, en mente meditativa, te permite conducir los diversos estados de tu cuerpo, de tu vida. Partimos de una cosa, que lo que normalmente hace que te enfermes es el conjunto de pensamientos que pasan por tu mente. Yo ya había dicho en una sesión anterior que algunos han dicho que hay entre 6,000 y 60,000 pensamientos al día. Y respiramos en una vida ordinaria agitada entre 17,000 y 30,000 veces al día. Y cuando entras a la respiración básica, practicas yoga con un buen profesor y te da la respiración básica, bajan las 17,000 respiraciones al día, o 12 o 20 por minuto, la bajas a 3 o a 2. Y eso tiene un gran impacto a nivel anatómico, fisiológico, celular, emocional, neuronal. Y lo que me encanta a mí en este momento es que yo me estoy dando cuenta que mucho de las neurociencias
están empezando a darse cuenta que los yogis tenían razón, tienen razón, ¿no? Fíjate, el secreto de darte cuenta, Mati, a nivel de tu salud, el secreto de darte cuenta a nivel emocional, el secreto de darte cuenta a nivel de ideales, de pensamientos, está en la pausa. En el yoga se llama kumbhaka, ¿no? O a través del sánscrito le llamamos kumbhaka. Cuando de manera eh, no controlada, digamos, sucede una pausa en tu respiración. Ahí está yo viendo una película y hay un momento trágico de la película donde se muere un bebé porque el cerebro se le olvida respirar, porque no tiene la madurez ni el entrenamiento para respirar. Se le llama muerte de cuna. Y eso pasa constantemente cuando no estamos maduros, ya no estoy hablando del bebé, ¿eh? Cuando no estamos maduros para afrontar una situación de, de tensión, y entonces nuestro cerebro empieza a hacer cumbacas, pausas respiratorias, de manera espontánea. Para los yogis que me están escuchando y decirles que no estoy inventando, estoy hablando de que va la kumbhaka, ¿no? La suspensión que tu cuerpo te dice, para, y lo primero que para es la respiración. También sucede en momentos emocionalmente muy intensos, cuando te enamoras, el enamoramiento sobre todo, ¿no? Que es el primer impacto del amor. O cuando ves una obra de arte y tu cuerpo dice, para, date cuenta lo que está pasando y viene que va la kumbhaka y paras la respiración. Y lo que hacemos en el yoga es entonces enseñarte cómo parar la respiración para escuchar el momento, así lo voy a decir, ¿eh? Escuchar el momento que tu cuerpo te está indicando que viene una enfermedad o que una parte de tu cuerpo está teniendo una baja funcionalidad o que una emoción no es real, sino estás ocultando una emoción con otra porque no tienes el aprendizaje para enfrentar una emoción dolorosa y entonces la ocultas con otra, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo y lo empiezo a ocultar con una alegría falsa, ¿no? Y la respiración que hace el yoga te permite conducir las pausas. Yo podría decir, como para comenzar, decirles dos cosas. Primero, la respiración es uno de los elementos esenciales del yoga. Si tú tienes muchos años practicando yoga y no has aprendido las bases de la respiración yógica, que se llama pranayama o pranasanyama, estás haciendo atletismo, estás haciendo deporte, pero no estás logrando activar los poderes ocultos y visibles de tu cuerpo. Por eso el yoga se maneja como que tu cuerpo es el medio, el instrumento del verdadero conocimiento. No es escuchar cosas, no es leer libros, claro, es maravilloso hacer eso, pero cuando escuchas tu cuerpo. Y si no hay pausa, Matilde, no hay escucha de lo que te dice tu cuerpo a nivel salud, emociones y sentido de vida. Es muy importante. Por eso el yoga es una ascesis, es toda una dinámica para el desarrollo del potencial humano. Pero estamos hablando del yoga en profundidad, de este yoga que se hace en la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, así como les mostraba este libro, hay pues, una gran colección de todo lo que se ha investigado, no solamente es el yoga antiguo, el yoga de la India, el otro día me decían, si sueñas con ir a la India y quieres hacer yoga como en la India, bueno, probablemente quieres conocer la raíz, las historias, ¿no? Pero bueno, el yoga que se practica aquí es un yoga muy didáctico, muy profesional, con una gran raíz de investigación. Por aquí, yo sí tengo una duda, en todas las disciplinas, pues sí hay respiración, ¿no? Si vas a nadar, si vas a hacer algún deporte,
Pero aquí lo que mencionabas, Adrián, lo esencial del yoga en profundidad, tiene que haber manejo de la respiración. Y en la clase de repaso del diplomado de Pranayama, Altana Senyama, le decías a una de mis compañeras, cuando ya llevas años de estar practicando yoga, ya no puedes hablar solamente de la respiración vital. Y por ahí encontraba en el libro algo que me llamó la atención. Fíjate que todo el mundo anda buscando el elixir de la juventud. Y ahí decía que cuando aprendes a tener tu energía vital, obviamente haces un trabajo para poder hacer respiraciones más profundas hasta llegar a la parte meditativa, puedes rejuvenecer, ¿no? Que cuando pasa esto en algunos deportistas, cuando dicen su falta de energía, no es porque a lo mejor abusaron de la condición física, no sé, pero que cuando en yoga haces tu verdadero camino de respiración, que es lo que me gustaría que te nos dijeras, ¿cómo podemos diferenciar si estamos haciendo ya bien este trabajo o nada más estás haciendo como que respiras y bueno, todo el camino del pranayama, que es una didáctica más fuerte, que tienes que aprender a hacer? Mira, el manejo de la respiración requiere un aprendizaje presencial con un profesor altamente certificado o un maestro, ¿no? Porque tiene riesgos. Esto de lo que yo hablaba de la suspensión de la respiración, el kumbhaka, puede llevar a activar niveles altos de presión alta, problemas de cardiopatías o problemas de ansiedad con la gente que toma medicamentos, ¿no? Esa es una parte, pero por eso tiene que ser gradual el proceso, ¿no? Fíjate que los beneficios de la respiración bien encaminada, lo primero es que aumenta la oxigenación celular. Esto me fascina a mí, Mati, porque yo aprendí el yoga, tú lo sabes, desde niño, y ahora veo a los científicos neurobiólogos hablando de esto como si fuera un último descubrimiento, ¿no? Mejora la eficiencia eh, y mitocondrial y lo que implementa la producción de energía. Reduce el estrés oxidativo, es decir, entre el oxígeno y el dióxido de carbono se reducen las radicales libres, así como andamos pidiendo frutas antioxidantes, el pranayama es antioxidante, ayuda a ese proceso. También ayuda a mantener un medio interno más alcalino y favorece funciones enzimáticas, estimula la reparación celular. Y esto es uno de los aspectos que a la gente le puede interesar mucho de los beneficios, digamos, anatómicos del cuerpo, de la respiración, ¿no? Pero tiene otros aspectos, ¿no? A nivel orgánico, cuando tú aprendes a respirar, eh, estimulas el buen funcionamiento cardiovascular de todo tu organismo. Yo el otro día hablaba con una muy querida amiga, que si nos escucha por ahí le mando un saludo, Argelia, es una doctora, eh, y yo le decía cómo de repente me habían regalado un baumanómetro y entonces yo ponía el manómetro y hacía una respiración muy sencilla y bajaba mi presión arterial 10 puntos así en un instante, ¿no? Y yo parecía, dije, ¿qué es esto? Yo asustada y está riéndose, no, pues es muy normal, más que haces yoga y que tienes esa capacidad. Pero cuando nosotros atendemos nuestro sistema cardiovascular, lo que hacemos es reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial y mejoramos la frecuencia eh, de nuestro organismo. También fortalece el diafragma, que es el medio a través de todo que no, toda nuestra capacidad pulmonar empieza a activarse. Esto es muy importante porque entramos ya a nivel fisiológico, la respiración estimula todo el sistema endocrino y fortalece el sistema inmunológico. No te estoy hablando de creencias del yoga prehistórico, estoy hablando de lo que está hablando hoy día la neurociencia. Tú sabes que estoy compartiendo un seminario con la doctora Yara Oteiza, que me encanta participar, pues que es un diálogo, ¿no?
Ella tiene una formación científica occidental y entonces me está platicando de todas estas cosas y yo estoy muy asombrado, ¿no? Ahora, el punto donde yo he tenido mayor atención o le he puesto más énfasis, tú sabes que creo que he escrito 2, 3 libros de eso, es el tema de los beneficios emocionales. Digamos que todo lo que he hablado hasta ahorita es tema de la neurociencia y empiezan a aparecer libros. A ver si algún día de estos hablamos, en vez de que les hable del yoga, hablamos de uno de los textos clásicos, como platicarles de un tema de la neurociencia analizando el pranayama y el yoga postural, ¿no? Bien interesante. Bueno, Genial. nosotros a nivel emocional lo primero es que con el pranayama regulamos todo el sistema nervioso, inducimos estados de calma, reduciendo ansiedad, miedo, reactividad emocional. Fíjate que yo tengo una formación como psicoterapeuta, ¿no? Nunca he ejercido, ¿no? Ni me gusta decirlo mucho porque luego me empiezan a pedir consulta y no me da la vida. Pero el tema está que cuando tú logras que una persona en una crisis emocional se ubique un segundo, Mati, un segundo antes que empiece la tormenta, se vuelve una persona poderosa porque sabe dónde surge el torbellino, ¿no? Entonces, la respiración en el yoga, no usamos mucho una respiración básica, se llama Ujjayi Pranayama, que es una respiración sintiendo el paso del aire por la garganta. Fíjate cómo los que no me están viendo, no me están viendo, pongo la palma de la mano sobre mi garganta para escuchar el paso de la respiración por la garganta, ¿no? Esta es una respiración que hacemos que llamamos circular, donde no hay pausa. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cada vez más lento, y eso va generando un calentamiento de las cadenas musculares y empezar a observar la relación de las partes de mi cuerpo con las emociones. Y esto es poco se analiza, Mati. Cuando tú te enojas, hay una parte de tu cuerpo que se activa. A mí me encanta cuando veo películas con documentales de experimentos que hace el Dalai Lama con todos sus amigos y simpatizantes, se ponen a meditar. Eso en el lenguaje yoga se llama pranayama, ¿no? Y entonces le dicen a un monje, ponte a meditar sobre la felicidad. Y el 85% del cerebro, según los electrodos que tiene colocados y los monitores, se apaga y se prende una parte del cerebro. Ahora meditas sobre el amor y cambian las luces del cerebro, por decirlo así. O sea, somos como un universo desconocido en donde empezamos a tener una capacidad de activar y desactivar emociones sin reprimirlas. Hay una palabrita que me sonó mucho estos días porque no me acordaba. Se llama rumiación mental, ¿no? Cuando estás rumiando, ruido, ruido, y me dijo, y le dije, y le dije, "Ay, ¿y por qué no le rayé el coche? Y le debía haber, bueno, alguna cosa, ¿no? Y entonces, sí, sí, de rumiarse. Y entonces la respiración para, sobre todo el kumbhaka, es como engarróteseme ahí, ¿no? De repente que empezamos a disminuir ese ruido mental y estabilizar nuestras emociones. No quiero, dejar de mencionar algo más antes, porque yo quisiera, este, lo que se está estudiando ahorita, Mati, es que el pranayama tiene beneficios a nivel neuronal. Estimula el nervio vago. Ahorita tú te pones nervio vago en Instagram y te salen 30,000 videos del nervio vago y de la importancia que tiene y te dicen, voltea la cabeza para acá y luego para acá y 5 segundos para arriba y un yogi se boca de risa como alguien que está aprendiendo a leer y escribir y el yogi tiene mucho camino recorrido, ¿no? Pero es la conexión mente-cuerpo que para el yogi no está dividida, es la regulación emocional, el nervio vago. Aumenta la coherencia del hemisferio cerebral izquierdo y derecho. Muchos de ustedes están trabajando desde el hemisferio derecho, no desde el izquierdo. Genera un impresionante proceso de elasticidad neuronal, lo estimula para que te adaptes al medio. Y
reduce la reactividad de la memoria más profunda de la amígdala, ¿no? Entonces, es una maravilla del tema que estamos hablando. Tú sabes que me fascina, perdón que así que me eché de nada hablar, pero me encanta este tema. No, 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 yo te escucho con mucha calma y estaba leyendo ahorita los mensajes que ya están en la red, que agradezco mucho que te estén escribiendo. Dice, saludos de Texcoco, Lupita Martiel, diplomado internacional de yoguismo. Dice, comunidad de yoga en síntesis presentes del sureste de la Ciudad de México. Saludos al maestro Adrián, Víctor Razales, Sadana, gracias por mandar saludos. Cecilia Nova, y me dice por acá Daniel Koch, hay una dimensión invisible, profunda de la transformación del ser. Esa frase me resuena de las palabras del maestro. Ni nomás inspiradora esta tarde. Yo, Daniel Koch. Fíjate que yo me doy cuenta, Daniel, y me doy cuenta, Mati, que cuando eh, yo conscientemente reduzco los ciclos de respiración y los combino caminando en el bosque, de repente me doy cuenta que me doy cuenta. Y eso es una parte como mágica que existe en todos nosotros, ¿no? O sea, que vas haciendo pausas. Claro, vas esperando, depende de la misión. Mira, a veces mi maestro se levantaba a las 5 de la mañana. Ahora te voy a hacer que te levantes a las 5 de la mañana en el ashram que estamos construyendo en Chiapas. Y entonces a las 5 de la mañana hay que hacer mucho trabajo de prolongar la exhalación para sacar, les va a parecer raro, pero lo digo metafóricamente, sacar toda la basura que tus sueños movieron. Es un momento muy adecuado, ¿no? A veces hay respiraciones, inclusive yo toda la vida estuve en una familia que tenían una adoración, yo digo hoy día casi patológica por tener gatos en la casa. Y entonces yo observaba a los felinos y cómo de repente empezaban a hacer contracciones del abdomen y exhalaciones profundas cuando algún alimento les había afectado. Pero también llegué a observar que cuando había algún conflicto en la familia, que alguien gritaba, se peleaba, porque mi familia es de origen italiano, una parte. Y entonces se gritan mucho y no se ofenden, pero gritan mucho. Y entonces los gatos empezaban a hacer contracciones abdominales y exhalar hasta que vomitaban, porque ya el alimento no les podía, satisfacer o la carga emocional, ¿no? Inclusive en el yoga hay una postura que se llama Simasana, que tú pones las manos así, eh, puedes estar en postura de loto, los que saben, y empiezas a hacer exhalaciones sacando la lengua. Y es una práctica muy fuerte. Mira, yo tengo una anécdota para dejarlo ahí para que vean que estamos hablando de muchos años de práctica. A mí me pasa que muchas veces hago prácticas de purificación antes de entrar en procesos relajantes de la respiración. Y entonces hago una técnica parecida a Simasana de limpieza. Te limpia pues, la tráquea, te llega a limpiar las narinas, todo el aparato respiratorio, pero a veces se conecta con emociones atoradas. Entonces, ha habido gente que se para después de una práctica, y mira que lo hago con mucho cuidado, porque tiene que ir a vomitar igual que mi gato cuando era niño, ¿no? Porque tiene que sacar todo. Cuando tú veas que sacas vomitando con una diarrea, perdón por sacar al tema, es que tu cuerpo te está pidiendo renovación. El cuerpo es muy poderoso. Ahora, lo importante es que el pranayama en su técnica ya más avanzada, te permite tomar conciencia de los ciclos que estás viviendo, de las etapas que te toca vivir, ¿no? Es pues un tema interesante. Estamos vinculados a la naturaleza. Fíjate que Eso, no te podemos quedar aquí una hora escuchándote, casi, ya casi nos quedan como 15 minutos, pero por aquí mandas a... Entonces, mira, hay una alumna que la conocí muy brevemente, pero yo sentí como que estaba en una frecuencia especial. Es una doctora. Si me escucho, vas a ver que me refiero a ella, ¿no? Habla árabe y español, no voy a dar más datos. Y entonces me manda, o no me manda, yo vi en sus redes una foto donde está ella
y al fondo está la luna llena de esta semana pasada, ¿no? Y me dije: "Qué bárbaro, qué conexión". Yo no sé si ella se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pero haz de cuenta que era una pintura de conectividad entre esa feminidad profunda que representa la luna con una mujer tan femenina, tan inteligente como ella. Y así pasa, pero eso te está pasando todos los días, Mati, y no te das cuenta que no te das cuenta. Toda la respiración, el nivel celular te genera oxigenación, oxidación más equilibrada, reparación, te da longevidad, te regula la presión, te mejora la respiración, duermes mejor, regula las hormonas, te genera defensas, te genera calma, claridad y autorregulación afectiva, te da plasticidad neuronal, atención, coherencia cerebral, serenidad. Y todo es la parte que Daniel decía, la parte invisible, potente que existe en el cuerpo humano y que se activa a nivel del proceso respiratorio, ¿no? Sí, maestro, ahorita que decías esto te iba a interrumpir, pero ya no lo quise hacer. Que necesita acá, que están haciendo algunas preguntas. Me dicen, escuché un podcast que la mejor respiración para controlar las emociones y estados de ansiedad es una respiración muy lenta y suave y poco profunda, como la de los bebés, dice Carolina Dávalos. En cambio, las respiraciones profundas y fuertes con retenciones pueden exceder estados de ansiedad. ¿Y qué es lo que también fue el tema de hoy que queríamos que aclarar? Porque algunas terapeutas dicen, haz tal respiraciones, pero resulta que le dan algo más fuerte y puede ser contraindicado. Dice Mike, tú A veces, ajá, sí, también todavía no está bien, ajá. a veces sucede que las personas dicen que, no lo digo de manera despectiva, sino lo digo como para llamar un poquito la atención, eh, que un tuerto es rey en un país de ciegos, ¿no? Entonces resulta que una de las cosas que aprendemos en el yoga es que no hay recetas universales, sino que cada individuo y su circunstancia requiere una aplicación puntual de toda la tecnología del yoga y de toda la tecnología de la respiración. Por eso nosotros hacemos mucho el trabajo de ubicar la realidad en 4 dimensiones. Y a nivel psicológico esto es muy potente. Hay una, eh, hay una realidad material, orgánica, física, de tu cuerpo físico, ¿no? Pero también hay gente que está vibrando en otro mundo, que no es el mundo de tu cuerpo, que no es el mundo de lo que ves aparentemente, es el mundo de las emociones. Digamos que el mundo se vuelve más sutil a nivel emocional y más profundo. A veces uno comprende más cosas a nivel emocional que a nivel de percepción sensorial. Pero hay otro mundo que a veces no se le da la importancia suficiente, que es el nivel mental. Mucha gente confunde, fíjate, el plano mental con el plano de erudición cognitivo-racional. No, 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 no. Y es un mundo más sutil, donde las cosas empiezan a tener coherencia. Creo que en alguna ocasión conversamos, Mati, de un conocido mío que es músico, laudero, y él tenía una conectividad cerebral neuronal que está comprobada científicamente, donde podía ver la música. Y entonces cuando hacía un violín, lograba darse cuenta si la si el violín estaba funcionando bien, de acuerdo a las figuras geométricas que empezaba a observar a través de la música, de la resonancia del violín que acababa él de elaborar. Parece algo fantasioso, pero de repente me encontré con muchos textos de neurobiología que hablan que hay personas que escuchan sonidos y lo traducen en colores o perciben sabores y lo traducen en sonidos, ¿no? Hay conectividades neuronales muy interesantes. Entonces, esto de que este tipo de respiración se hace así, así, yo lo que hago, con todo respeto, por supuesto, yo lo que hago es aprende los elementos básicos. Nosotros empezamos enseñando como 12 técnicas básicas de pranayama, sin kumbhakas, sin retenciones.
Cuando tus pulmones y tu sistema nervioso empiezan a tener una, digamos, estabilidad, empezamos a jugar con polígonos. Primero la respiración es sin polígonos, es circular. El círculo no es precisamente un polígono. Y luego empezamos a hacer respiraciones de triángulos, donde alternamos la inhalación, retención, exhalación. Y luego pasamos a un polígono más complejo, que es el cuadrado. Y luego entramos ya estoy diciendo de más, pero entramos a respiraciones como de pentágono y de hexágono y de octágono, y lo interesante es que el octágono se vuelve círculo al final. Y todo eso es una tecnología gradual para que la gente pueda aprovechar el poder de la respiración en un proceso, no me gusta la palabrita, pero no he encontrado otra, procesos de sanación. Que digo sanación y se me hace discurso hippie de los 60, ¿no? De curación, de fortalecimiento, eso es a lo que me refiero. Yo me he dado cuenta que de repente hay gente muy ansiosa que requiere bajar el ritmo respiratorio, pero hay gente que requiere activar su respiración para romper esta como aletargamiento en el que vive. Entonces, no hay recetas universales, sería mi comentario, sino descubrir. Y aquí voy a un punto que es muy interesante para nosotros. Todos los cuerpos tienen puntos de apoyo, de fortaleza, diferentes a los demás. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran capacidad de concentración a nivel de focalización del entrecejo, y otros de la mandíbula y del cuello, y otros del corazón, y otros del estómago, y así. Entonces, tenemos que encontrar como la estructura bioenergética del cuerpo humano para poder avanzar en un nivel superior del pranayama. Yo sugiero, con mucho respeto y humildad, que no se pongan a repetir recetas de respiración de un tipo u otro. El punto central para arriesgarnos, y yo le decía a Mati, no le iba a decir, pero pues ya salió ni modo, que también una de las formas más brutales de enajenación de masas, de dominio del otro, es a través de la respiración y de la música. Así como son fuentes de liberación, también son fuentes de alienación. Lo que nosotros hacemos cuando pasamos de la respiración básica es enseñarte a respirar otra vez desde, es metafórico un poco esquemático, es decir, desde la parte baja, media y alta, y ampliar tu capacidad pulmonar. Y eso ya tiene un gran impacto en tu salud física, emocional. Pero el segundo paso, que ya le llamamos nosotros pranayama, requiere que tú vayas logrando puntos de referencia. Nosotros le llamamos centros gravitacionales, ¿no? Se hace a través de técnicas de contracción de ciertas partes del cuerpo que le llamamos banda. Por ejemplo, uno de los bandas más poderosos para el manejo de emociones es cuando subes el piso pélvico y contraes el recto. O hacer mudras con las manos y con el cuerpo. Fíjate que en otro tema que en otra ocasión platicamos, a través de ciertos mudras o posturas del cuerpo con cierto punto de tensión, se logra disolver o resolver disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Entonces, es muy importante que tú conozcas la tecnología del yoga y no te quedes en la repetición fantasiosa. Digo fantasiosa porque luego yo escucho a mucha gente que repite discursos medio hinduistas combinados con discursos medio New Age que no tienen sustento, este, iba a decir racional, pero más de conocimiento profundo, ¿no? Sino es como repetir discursitos como muy suavecitos, ¿no? Ahora voy a si me dices esto, te quiero recordar que faltan 4 minutos, no es cierto. Podemos extendernos un poquito.
Ahorita que mencionas esto, me gustaría que recalcaran mucho que en yoguismo justamente tienen, pues, o los canales de difusión para que puedan tomar diplomados y aprender de las tecnologías, en este caso de la respiración, capacitarse para no tomar así como muy a la ligera estos temas, que pueden haber serios problemas de salud a las personas, tomar el pranayama como voy a YouTube y ver cosas de pranayama y lo practico, ¿no? Sino la limpieza, sin una condición física, sin toda esta conciencia que ya la gente que está en la Asociación Internacional Yoga y Yoguismo, pues ha aprendido a través de los diplomados de profesores de yoga, ¿no? Y como Pero alumnos también. me estoy dando cuenta que está aquí Henry Betancourt. Entiendo que está dentro de uno de mis seminarios avanzados, pero voy a contestarte y aprovecho para darle un mensaje a Henry Betancourt. Él tendrá que meditar porque lo digo. Fíjate, el pranasanyama, la respiración vital, tiene 4 procesos que hay que dominar en profundidad. El primero, asimilación. No puedes entrar a estados superiores de pranayama si no detectaste y depuraste todos los elementos que te están intoxicando a nivel de alimentos, a nivel de emociones y pensamientos. Segundo punto, cuando ya empieza el trabajo de bandas y mudras o de contracciones, concentrar la energía con coherencia, propósito y sentido. No es lo mismo concentrar tu energía en la base de la columna vertebral que en el corazón, que en el entrecejo. En yoga aprendemos. Ya que logras esas dos partes, entras a la tercer secreto del pranayama, circulación de la energía. Ya hemos hablado en otros podcasts de los diversos conceptos de energía. Ojalá que en otra sesión hablemos de eso. Circular tu energía. Acuérdate que hay una energía, digamos, de la física cuántica, otro concepto de energía de la física clásica, otro concepto de la bioenergética, otro del hatha yoga, ¿no? Entonces son conceptos muy amigables, pero diferentes, ¿no? Entonces circular tu energía. Pero lo más importante es que cuando tienes conocimiento de fondo, aprendes a eliminar el lastre y eso es fundamental. Todos los grandes, grandes seres humanos lograron, a través de múltiples procesos y tecnologías, limpiar su alma, limpiar su conciencia, limpiar su memoria, vaciar el subconsciente. Ese es el trabajo focal, profundo del pranayama. Y hasta ahí llegamos, pues se nos acabó el tiempo, pero es bueno dejarlo así como en crescendo, ¿no? Bueno, Nada te genera el conocimiento y el control de habilidades sutiles, que son humanos, de poderes, que son humanos. Siddhis le llaman los yogis, que son humanos para superar los obstáculos que nos impiden la salud, la felicidad y la trascendencia. Como siempre, acabo terminando. Y un saludo a Erika Cecilia Frondis, que está en California, y a Víctor Rosales. Déjame saludar un poquito. A que está en Venezuela, eh, Angie Luzmar Satyadetskur, no sé dónde esté, pero le mando. No soy Adrián Marcelo, por favor. Ese es un cómico de Monterrey. Soy Adrián Marchelli. Herminia Herrera creo que está en Colombia. Ana Esparza que está en Durango. Carolina Dávalos, creo que está en Guadalajara, si no la estoy confundiendo. Esther Mora Álvarez, que es comadre de Mati, que está en la República de Chiapas. Daniel Coque en Argentina. Son los que alcanza a ver ahorita rápido. Que les mando un saludo y corran la voz para que nos escuchen. A mí me gusta mucho que me escuchen en Spotify. Traté de no correr hoy, traté de... no, estuvo muy bien. Yo nada más quería, para finalizar, ¿alguien invitó a la sesión? Sin matos terapeutas, pues. Está bien, sale de donde sea que estés y quien sea. Ok. Tenemos sesiones de diplomados en esta misma sesión. Yo creo que alguien entró directamente a la sesión. Este libro podríamos recomendarlo para todo el mundo, Adrián. Sepa Para que sí. quienes Pero es como, están allá. alguien me dijo que era una gran aportación básica, didáctica. Es un esfuerzo enorme para que comprendas. Es que luego he visto muchos textos de pranayama que son casi incomprensibles, ¿no?
Fíjate que ahí antes, Sí, ya. un tema con el que termino, espero ahora sí, las posturas de yoga permiten que tengas contacto con esto que yo llamo y que es muy importante, tu centro gravitacional. Entonces, siempre cuando me vean a mí haciendo práctica, voy a estar desarrollando pranayama no como algo aislado, sino integrado al asana y con procesos de depuración. Pues no, entonces un poquito, ¿eh? Como estas son las carreras, vamos a probar estos 45 minutos. Hoy nos extendimos 45 minutos, creo que un poquito más, pero fue, Oye, Adrián, el Ramón le gusta la sí, aquí alguien me pregunta si podríamos hacer alguna práctica que todos puedan hacer sin ninguna contraindicación para, como para cerrar el año, alguna cosa, ¿cómo es si para el siguiente programa? hacemos una práctica. Y mientras les digo, a ver, con la mano derecha, dedo meñique y anular, tapen la narina izquierda. Mano derecha, dedo meñique y anular, tapen la narina izquierda. Dedo índice y medio en el entrecejo. Hagan respiraciones lentas de inhalación y exhalación. Cualquier momento de tensión, de ansiedad y sobre todo cuando tengan pequeños dolores de cabeza. Mejor que estar tomando pastillas. Inhalar, exhalar. Si puedes empezar inhalando en 5 segundos, exhalando en 5, ya hiciste un cambio, ¿eh? Porque al inhalar y exhalar en 5 segundos, estás bajando de 17 a 6 veces por minuto tu respiración. Y si puedes hacerlo más lento todavía, mucho mejor. Ahí los dejo respirando. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, los lunes dentro de 15 días. Luego digo fechas que me enredo yo mismo. Te doy 12 días. Dentro de 15 días, que es 24 de noviembre. Nos vemos aquí en su casa. Ya ven, síganos en Spotify, en YouTube y en Facebook. Corren la voz, por favor, que estamos haciendo Si no aparecen respirando así, es que nada, habría. que van a estar 15 días haciendo esas residas. Bueno, luego de tarde esto verás a Isabela por la conexión y a todos los que nos ven. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao.